días. Lo primero, por supuesto, agradecer a Rafael por dos motivos. Uno de ellos por honrarme con participar y el segundo porque me parece un evento en el que uno se puede divertir, incluso. Dentro del academicismo que nos rodea como profesores, normalmente estamos un poco constreñidos a lo que significa la ciencia y su método y, por tanto, no podemos extravasar ciertos límites como hacer propuestas proféticas y plantear un futuro por ejemplo, tan cibernético como lo que propuso ayer el propio Rafael, ¿no? Entonces, pues, lógicamente a mí me gusta el tema y entonces cuando construyes el tema o intentas construirlo, pues divagas y extrapolas y te permites esos lujos que normalmente la ciencia no te permite. Entonces, doble agradecimiento, como digo, porque por diversión y por devoción. Bien, yo he quedado un poco chocado con la charla anterior, porque claro, me ha parecido un poquito maniquea, pero bueno, lo comentaremos después. Es decir, o marca blanca, pues hay mucha gente que no le importa ser marca blanca, ¿eh? Y que vive y desarrolla la sociedad desde esa perspectiva. Yo la planteo muy bien, está muy bien planteado, pero no lo diría que son tan malos, es tan malo ser marca blanca. Bien. Bueno, el tema que nos toca es la medicina de precisión. El título lo puso Rafael, muy bien elegido. Y este título de medicina de precisión viene porque lo propone, básicamente lo saca a relucir, aunque existía, el presidente Obama en un momento dado. El presidente Obama coge y de pronto, como los anglosajones en estas cosas son muy pragmáticos, pues toma el tema por la raíz y dice que va a implementar una serie de dineros para desarrollar lo que él denomina, o que lo que se denomina, medicina de precisión. Que básicamente lo que viene a representar es intentar trasladar todos esos conocimientos que ya se están agolpando de una forma desordenada por ahora y que lo que pretende es sacarle un rendimiento práctico al problema, digamos, de la medicina en sí. Entonces, cuando me planteé el desarrollo del tema, lo primero que planteé es qué es lo que significaba un poco la medicina de precisión. Y hay antecedentes sobre algunas preguntas que nos hacemos siempre los médicos, si tratamos enfermos o tratamos enfermedades. Y fijaos que aquí hay un mundo de opiniones. Por ejemplo, el mencionado anteriormente, Gregorio Marañón, en un momento dado ya decía, no hay enfermedades sino enfermos. Y sin embargo no sabía nada prácticamente de medicina genómica. Y sin embargo, la realidad de tratar verdaderamente a enfermos parte a raíz de que empezamos a conocer al enfermo desde toda su perspectiva biológica. El Dr. House, famoso por su serie y demás, y por su filosofía y por los extraordinarios guiones que construyen, pues él no decía eso, decía lo contrario, tratamos enfermedades. Una de las acepciones que decía el Dr. House es que el enfermo siempre miente. El enfermo siempre miente, nunca te dice la verdad cuando le pregunta. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta relativamente. Entonces, hablaba de tratar a las enfermedades de forma ciega, sin tener siquiera que mirar al enfermo. Es un aspecto, digamos, que no creáis que es tan desdeñable desde algunas perspectivas. Puede ser incluso discutible, aunque evidentemente todos sabemos que la vocación médica consiste precisamente en esa interacción. Ya Hipócrates ya decía de alguna forma que lo importante era la persona, no la enfermedad. Es decir, lo que importante era tratar a la persona, no desde el punto de vista o sea, indagar simplemente o buscar la enfermedad. O sea, fijaros desde dónde se está planteando, digamos, esta disquisición. Conforme ha ido avanzando la ciencia en los últimos tiempos, han aparecido una terminología que resulta a veces redundante, solapante, se produce una especie de imbricaciones y términos que a veces no sabemos cómo realmente disgregar uno de otro. Todo, por supuesto, todo tiene una base, que es la medicina basada en la evidencia, que en sí, semánticamente, tiene un error. La evidencia, según el diccionario, es aquello que no necesita demostrarse. Sin embargo, nosotros lo que pretendemos es precisamente establecer que lo que hacemos está absolutamente demostrado o puede demostrarse. Pero, básicamente, la medicina basada en la evidencia, de que la hemos nombrado, y ayer
César la propuso, realmente es nuestro método. Es lo que nos permite decir si realmente el ajo es un antivírico o no, o si el poleo de menta produce realmente una mayor digestión, o si una amoxicilina realmente tiene un efecto sobre un antibiótico. Es decir, la diferencia entre todo lo que es medicina alternativa y medicina basada, o sea, se escruta, digamos, se examina, se discierne a raíz de poder tener un sistema de evaluación de la evidencia real de los hechos en función de una experimentación científica previa que te permite aseverar que lo que has o lo que sabes está reproducido y es evidente. Entonces, la homeopatía pues, no es una medicina basada en la evidencia, la acupuntura no lo es, tenga o no tenga algún tipo de aplicación en un momento dado. No es basada en la evidencia en el grado superlativo que puede suponer cualquier experimento científico diseñado óptimamente. Tendrá un grado de evidencia X, que en toda la escala de valoración de la medicina de evidencia tendremos que evaluar. Por tanto, cualquier actividad que podamos dar como evidente tiene una escala de evaluación. Dentro de esa terminología pues está la medicina molecular, está la medicina translacional. La medicina molecular es simplemente el compendio de todos los métodos diagnósticos que hacemos e intentar interpretar siempre la enfermedad desde el punto de vista de las moléculas. La medicina translacional es el intento ese de trasladar lo más rápidamente posible el proceso de investigación a la praxis, a la actuación. Es el intento de ese traslado. La medicina genómica es, digamos, el punto clave de todo. El punto clave de todo es cuando de pronto se descifra el genoma. Y en ese momento todo se empieza a ordenar en una especie de estructura jerárquica, una estructura de niveles. En el momento en que el genoma aparece el análisis del individuo desde la base, desde su hardware, desde su estructura básica, de lo que le identifica como individuo, como único, en la naturaleza o dentro de la propia especie. En ese momento se genera una especie de sustento por el cual pasamos a una etapa nueva dentro de la medicina. Y la aplicación de esa medicina genómica entra dentro de dos conceptos que son la medicina personalizada y la medicina de precisión. Dificilísimo, es muy difícil discernir entre qué es medicina personalizada y qué es medicina de precisión. Son lo mismo, básicamente lo mismo. La medicina personalizada surge antes y Obama, como digo, pone el término de medicina de precisión como un término más de marketing para poder, digamos, vender un proyecto que él implementa a base de millones de dólares. ¿Cuestiones que hay? Pues, ¿qué es la medicina? ¿Por qué surge? ¿Qué revolución supone la medicina de precisión? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Y dónde estaremos en los próximos 20 años? Eso es lo que pretendo más o menos mostraros rápidamente. Lo primero podríamos intentar una definición. A mí me encanta el tema de la genética porque me permite definir, y más en este tema que podemos, digamos, intentar proponer frases o definiciones que creamos convenientes en función del criterio que tengamos sobre la materia en las que estamos especializados. En este caso yo decía que sería la praxis médica encaminada a evaluar al paciente de forma integral. Integral ya veremos lo que significa. Esa es la clave. La palabra integral significa tener todo el panorama funcional del genoma humano, digamos, de todo lo que significa el funcionamiento biológico del ser humano. Y proponer una atención preventiva en función de lo que sabemos o terapéutica en función de lo que también observamos. Para mí esa sería una definición simple y directa. Lo que aquí es clave es saber exactamente qué es lo que significa integral, qué es lo que significa o qué es lo que se puede prevenir y cómo podríamos tratar en función del conocimiento integral. ¿Por qué surge la medicina de precisión? Pues yo creo que aquí tiene mucho que ver esa expansión del conocimiento de la que antes ha hablado y de esa capacidad que tenemos hoy en día de tener información. Hoy en día se produce una especie de ansiedad colectiva, sociológica, cuando tratamos los temas científicos relativos a la salud. Es muy difícil de digerir que continuamente se nos esté bombardeando con noticias científicas que proponen por el avatar periodístico
que proponen que tal enfermedad va a tener una solución relativamente cercana. Eso es continuo, es un bombardeo continuo, cada día. En la genética no podemos, es una especialidad ahora mismo en la cual prácticamente de cada 10 noticias, 4 son, de cada 10 noticias científicas de aplicación a medicina, entre 4 y 6 son todas de biología molecular o de genética. Entonces, esa presión, esa información que hace que produce una presión en el sistema que hace que de alguna forma haya que dar una respuesta. Y esa respuesta, en este caso, por ejemplo, pues la realiza o la propone por primera vez Obama, porque tiene, digamos, los medios, porque tiene la organización adecuada y porque tiene un control, digamos, estatal de los distintos organismos que gobiernan la salud estadounidense. Entonces, digamos, esos aspectos son las que, para mí, que es un primer orden de presión. ¿Pero en qué se basa esta presión? Pues se basa en el conocimiento que se empieza a acumular. Es tanto el conocimiento que se está acumulando que tenemos un problema de digestión de conocimiento. No podemos asimilar tanto dato. Es un problema que nos está superando. Pero al mismo tiempo es un problema extraordinariamente positivo, porque estamos en fases de recopilación de información. Toda esa información tiene una base fundamental, que es el genoma, el hardware, digamos, de nuestra estructura, el código, digamos, las letras que nos definen, que nos identifican como únicos desde el punto de vista del hardware, digamos, de lo que es la estructura de nuestra biología, y después está el epigenoma, que es, digamos, el software. El epigenoma, el hardware, es algo estático, es algo que no varía a lo largo de la vida o varía muy poco. Sin embargo, el software, el epigenoma, varía desde el principio hasta el final de nuestros días. Está continuamente variando. Los dos son dos conceptos genómicos. El genoma, por su estructura, y el epigenoma, por su dinamismo. El epigenoma es realmente el vínculo entre lo que, y después lo veremos, entre lo que es la genética y el ambiente. Siempre ya la teoría del ambiente y la genética eran como dos efectos, hay una diatriba entre los dos fenómenos para evaluar qué era y qué cosa. Bueno, pues ya existe un puente, ya existe un vínculo entre ambos. La epigenética en general es ese puente que une el genoma con el ambiente, porque el ambiente modifica al genoma, y lo modifica y hace que sus genes se expresen de forma distinta. Entonces, uno es, como digo, el hardware y otro el software. Y a raíz de ahí surjan todas las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas, partiendo del genoma o el exoma, que es el conjunto de exones, las proteínas, digamos, la parte de los genes que expresan proteínas, que es un análisis muy común. Después está, por supuesto, el epigenoma. Dentro de todo esto, después está la remodelación de la cromatina. La cromatina es algo que puede modificarse, que es la estructura de nuestro genoma, que se apelmaza y se disgrega y permite que ese movimiento de apelmazamiento y de disgregación permite que se exprese el genoma. Y eso nos produce un fenotipo, pues nuestros cambios, digamos, a lo largo de la vida, como es el proceso propiamente de enfermar. El metiloma es parte del epigenoma, es unos pequeños grupos que se llaman grupos metilos de CH3, que se colocan a lo largo de todo el genoma y que son la clave de que un gen se exprese y que otro no se exprese, la clave de que el hígado tenga un nivel de expresión genética y que los pulmones tengan otro, y que las neuronas tengan otro. Esas pequeñas marcas que se sitúan a lo largo de todo del genoma son los que realmente le dan identidad a cada célula. Identidad a cada célula. Y el conjunto de los metilomas de todos nuestros tipos celulares son todos distintos, porque cada célula y cada tipología tiene un metiloma distinto. A raíz de eso se ocasiona el transcriptoma. El transcriptoma es todo lo que se produce, todo lo que se expresa genéticamente en forma de RNA. El RNA es la molécula que después se va a traducir a proteína, y también es una molécula que últimamente se está viendo que tiene una autonomía sin tener que convertirse en proteína. Veremos algún ejemplo curiosísimo
sobre estas nuevas moléculas o este tipo de moléculas que tiene su propia actividad per se, sin tener que ser convertida en una proteína. Tenemos el proteoma, por supuesto, una de las claves fundamentales. Las proteínas que nos gobiernan se constituyen en un proteoma. Dentro del proteoma, y después viene el metaboloma, que es el conjunto de interacciones de todas esas proteínas. Y dentro de ello hay exosomas, recientemente publicados o evidenciados en la comunicación, digamos, en la televisión, en todos los medios, de un investigador español, el profesor Peinado, que descubre que la emisión de unas partículas por parte, no es que haya descubierto la emisión, ha descubierto que los exosomas, que son partículas que se emiten de una célula determinada, en este caso de un cáncer, prepara el terreno al entrar en otra célula a distancia para que pueda ser diana de una metástasis. Fijaos la clave de el exosoma está compuesto por ARN y proteínas, y esa molécula se traslada y hace que haya una intercomunicación entre células que no tienen nada que ver una con otra y que pueden ser emisores o producir fenómenos de transmisión de material tanto activo como puede ser la proteína como el propio RNA. Esto es novedosísimo en el sentido de que modifica muy mucho esa compartimentalización de nuestras células y modifica muy mucho la intercomunicación, lo cual da un nuevo prisma, digamos, al futuro, digamos, del estudio. Dentro de todo ello está la farmacogenética y la farmacogenómica. En todos estos niveles, en todos ellos, hay puntos donde podemos actuar terapéuticamente con algún fármaco, con alguna molécula, con alguna actividad. Podemos entrar en cualquiera de los sistemas que acabamos de mencionar. A ello le llamamos farmacogenética cuando es una intervención que depende de la estructura básica del hardware, y farmacogenómica cuando lo que pretendemos es modificar la expresión génica o cuando la expresión génica nos dice actúa con este fármaco porque se está expresando esto. En la farmacogenética decimos actúa con este fármaco porque en tus genes está esto. Y en la farmacogenómica decimos actúa con este fármaco porque en este momento se está expresando esto. Esa es la diferencia sutil entre ambas, aunque normalmente se denomina todo farmacogenómica. Bien, la medicina basada en la evidencia. La evidencia, ya hemos hablado de la evidencia. La evidencia, todo esto es un tratado, digamos, de estadios, de valoración de la calidad del artículo científico. Eso es la evidencia. Entonces tenemos muchos grados de evidencia, podemos llegar al grado máximo, que sería el estudio, el gold standard, como decía ayer nuestro amigo cirujano, en un estudio randomizado, doble ciego, controlado y con placebo y en gran número de sujetos. Y ayer se mencionaba como paradigma el metaanálisis, estudios en un gran número de sujetos en diferentes condiciones biológicas y socioeconómicas. Todo lo contrario de lo que la medicina personalizada va a generar a partir de ahora. Es decir, ahora posiblemente un caso clínico, un individuo bien estudiado, bien integrado en todo su conocimiento, sea representativo de una evidencia. Un solo individuo, cuando todos los parámetros puedan estar controlados. La evidencia que nos propone el sistema actual es que no es que sea ni mucho menos malo, es simplemente que hay que matizarlo. La evidencia que nos propone el sistema actual nos dice que para que algo sea válido tiene que estar refrendado por múltiples estudios en muchas poblaciones y de diferente estatus biológico y socioeconómico. Si tiene diferente estatus biológico, diferentes etnias, diferentes estados económicos, estamos interesando, primero, la genómica del individuo, es un genoma único. Segundo, la expresión de ese genoma, su epigenoma en función de sus características socioeconómicas, nutricionales y dónde vive. Por lo tanto, es una absoluta, antinomia decir que la evidencia en el grado que estamos hablando sobre la medicina de precisión consiste en estudiar a mucha gente. Tendremos que modificar de alguna forma
Tenemos que integrar, digamos, los estudios de medicina personalizada o los estudios de medicina genómica en este parámetro de evidencia. Luego hay que modificar, fijaos, la base, la esencia de nuestra praxis, lo que nos da, digamos, la certeza de que estamos actuando correctamente y sin deslizarnos hacia algún problema. Por lo tanto, el metaanálisis versus medicina de precisión es algo que hay que ajustar. De hecho, se está produciendo. Y aquí os pongo hay un montón de medicinas, de fármacos, que fueron rechazados en su momento por intentar hacerlos en estudios randomizados, doble ciegos, de grandes poblaciones con diferencias biológicas. ¿Por qué? Porque no daban la calidad, porque claro, los diferentes fármacos pues daban lugar a que no había una respuesta y se perdía, digamos, el efecto real del fármaco. Hay fármacos, pues hay un montón, el bucindolol, hay el famoso clopidogrel, en fin, un montón de fármacos. Y si nos pusiéramos a revisar todos los metaanálisis que están deduciendo, todos los metaanálisis que tienen ese tipo sistemático y que alguna variable genómica podría interferir en el proceso del resultado final, veríamos que son casi todos. Casi todos. O sea, habría que hacer una revisión de todos los metaanálisis referidos a fármacos que han sido aprobados y que han sido rechazados. Claro, a la industria farmacéutica no le interesa mucho este tema. No le interesa mucho porque ellos quieren tener una diana terapéutica que sea común a todo el mundo porque lo quieren vender. Es lo contrario de lo que se pretendería con la medicina personalizada. La medicina personalizada, como veis, sí trataría a enfermos. La medicina del metaanálisis trata enfermedades. Es un concepto epidemiológico. Entonces, se puede plantear perfectamente que hubo un cambio, digamos, para mí. Ayer hablaba nuestro amigo José acerca de los paradigmas de la medicina. Yo creo que hay dos puntos clave en la inflexión de la historia y de la era. Uno de ellos es cuando aparecen los antibióticos y un segundo, digamos, por sintetizar, digamos, momentos claves de la medicina, y un segundo momento es la aparición de la genómica, el desciframiento del genoma. A partir de ahí se va a producir otro salto, un salto absolutamente distinto. Vamos a hablar un poquito del genoma humano. ¿Solamente por qué? Pues lo digo porque entender el genoma humano, como ayer hablábamos, era trascender. Hay una cosa importante en cualquier especialidad. José Antonio nos ha dicho, no os queráis, para mí un poco exagerado, no quedaros solamente en ser marca blanca. Yo no diría, no quedaros solamente en conocer vuestra especialidad sin trascenderla un poquito desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista, es decir, cualquier especialidad, cualquier campo que toquemos tiene otro punto, digamos, de humanismo. Entonces, trascender lo que es el genoma te da una posibilidad tremenda de trascendencia. Te da una perspectiva de tu realidad que es que supera cualquier otra interferencia de tipo cultural. Es un conocimiento científico de algo que supera las creencias, lógicamente, y entonces entramos en un conflicto de emociones, de sentimientos y de conceptos, pero que si asumimos su realidad, os lo digo desde una perspectiva personal, produce una relajación desde la perspectiva del conocimiento de lo que realmente eres. Y en ese momento, cuando te das cuenta de lo que eres, te sitúas y digamos que tu vida, para mí, sufre un pequeño cambio. Un cambio que puede ser muy trascendente en tu forma de enfocar los desafíos, o en tu forma de enfocar tu transición, tu periodo vital. Entonces, efectivamente, si hubiera un Dios, pues lógicamente podría plantearse eso. ¿Cómo vemos el genoma? Pues de muchas formas. Pues muchas formas vemos el genoma, lo vemos en cromosomas, lo vemos en una cromatina dentro de una célula, lo vemos dibujado en su estructura, en sus distintos grados de compactación. Y también, ¿qué composición tiene? Pues cuando lo vemos que el genoma, vemos la parte codificante y vemos que es el 2% del genoma. La parte codificante, es decir, la parte de las proteínas, esa que realmente
parece que es lo que vale, lo que sirve, pues el 2% del genoma. Entonces vemos una cantidad de secuencias que vamos viendo poco a poco, porque se expresa curiosamente, se expresa el 95%, se transcribe el 95%, pero realmente su funcionalidad no sabemos que esté más allá del 20 o el 30%. ¿Qué pasa con lo que no sabemos? Posiblemente porque tenemos que averiguar lo que no sabemos, pero sí sabemos que tenemos un acúmulo de secuencias evolutivas que hacen que, digamos, no un lastre, sino muchas secuencias que han pasado por nuestro genoma, por los genomas de nuestros antecesores y que han ido dejando su rastro, su pequeña huella. Ayer hablaba Rafael de que si las nuevas APP de la medicina son los virus. Nosotros tenemos en el genoma más del 20% de virus integrados en nuestro genoma. Virus, secuencias enteras de virus en nuestro propio genoma, que están normalmente reprimidos por la propia estructura de los propios ARN que generamos en nuestro propio genoma. Es decir, están bloqueando que se expresen los virus que están dentro de nuestro genoma, y es una de sus funciones. El vector de utilización para una terapia génica, que es lo que se proponía, pues en un momento dado, a lo mejor no hace falta, podemos incluso reactivar algún virus de los que tenemos dentro. Pero bueno, ya os propondré un sistema mucho más fácil, que se ha descubierto muy recientemente, de edición y de mutagénesis directa a un locus específico, y que es de reciente instalación, antes que tener que utilizar virus. Bien, todo esto nos lleva a un planteamiento, es decir, nos lleva a un planteamiento de asumir no esa perspectiva tan antropocéntrica, tan perfeccionista que tenemos de lo que somos. Somos, como bien te decía ayer se decía que la vida y el ser humano es el último minuto, podría decirse, él lo evaluaba en escala de millones, de los 4.000 millones que digamos que desde que el planeta Tierra tiene vida, pues nosotros representamos el último minuto en una escala de 24 horas, el último minuto. Por supuesto, los dinosaurios tienen muchísimo más representatividad que nosotros en la escala evolutiva, porque vivieron muchos más millones de años que nosotros, y nosotros no sabemos realmente lo que vamos a durar. No sabemos porque dependemos de muchas circunstancias. Lo que sí es cierto es que el diseño del genoma nos permite decir que, como no somos un diseño inteligente, somos lo que somos. O sea, somos un producto final, o no final, evidentemente un producto dentro de la escala evolutiva, que está hecho a base de ensayo-error, y encima no es capaz de desprenderse de los errores, sino que se va llevando todo el error que va cometiendo, lo acumula dentro de la estructura de la información, o no todo, pero gran parte lo acumula dentro de la estructura y sigue para adelante. Pero yo le reivindico la palabra chapuza, porque somos una chapuza desde el punto de vista biológico. Es decir, este concepto que podríamos suavizarlo y decir, somos una adaptación, es un mecanismo adaptativo, pero realmente somos chapuzas, y todo lo que hacemos es chapuza. Todo, absolutamente todo. Fijaros a ver si un edificio realmente no necesita reforma, si cuando diseñáis vuestra casa al poco tiempo no necesita otra reforma, si cuando se diseña un proyecto de investigación, cuando termina no tiene nada que ver con el que empezó, si cuando tenemos un sistema capitalista determinado está chapuceando continuamente y corrigiendo sus propios errores. Lo que quiero representar con ello es que el propio esquema de nuestro genoma, la propia esencia de nuestro significado evolutivo, es una representación de lo que realmente hacemos después. Entonces, cuando llegamos al concepto de que el diseño inteligente como tal no existe, a lo mejor, pues no sé, el diseño inteligente, en algo muy simple podría existir el diseño inteligente, el tapón de la Coca-Cola tampoco ya es un diseño inteligente porque también ha sido superado. O sea, cosas que aparentemente podrían ser, si son muy simples, a lo mejor es un diseño inteligente. No tiene más mejora posible. Pero prácticamente todo lo que hacemos. Hace poco un neurólogo muy famoso, Dalmasio, me parece que decía en una entrevista con Punset, a mí me encantó porque yo llevo diciéndolo un tiempo, lo llevo proponiendo, y Dalmasio dijo, nuestro cerebro es una chapuza, trabaja de forma chapucera. Y es verdad. O sea, nosotros diseñamos, digamos, un pensamiento determinado en un momento dado y lo tenemos que redefinir y reconstruir conforme avanza el día. Estamos modificándolo continuamente.
estamos adaptando en función de nuestra fórmula del momento, de nuestra fórmula de respuesta de cada momento biológico. Entonces, somos una chapuza. Bueno, pero vamos a aceptarlo como tal, ¿eh? Uno de los ejemplos que pongo siempre es que el sistema del ojo. Si somos una chapuza, nuestro sistema, nuestros órganos no son la perfección como creemos, no son una maravilla, ni mucho menos. El ojo está como exponente de un sistema chapucero de visión, es decir, un ojo que presenta pues toda una red vascular delante de todas las células que tienen que recoger la luz. Después tiene una zona, una mácula ciega en un punto que realmente no vemos nada. ¿Qué es lo que pasa con el ojo? Que todos esos defectos que acumulamos, el cerebro después se ha comprometido a corregirlo para que estemos viendo con la nitidez correcta. Es decir, hay una chapuza inicial en el órgano y después una corrección para que eso se pueda producir. Luego, ese concepto, aunque lo quiero reivindicar como tal, porque nos asume, nos sitúa en lo que somos. Después, ¿cuál es la esencia de la medicina de precisión? Pues la variabilidad del genoma. Es decir, ¿por qué existe la medicina de precisión? Porque va a poder existir un diagnóstico personalizado y un tratamiento personalizado. ¿Y por qué es personalizado? Pues porque cada uno tenemos una fórmula. Cada uno tenemos una fórmula para expresarnos. ¿En qué consiste esa variabilidad? Pues en todas el conjunto de variaciones que tiene el genoma humano. Desde variaciones de una sola base que se cambia por otra, que son los SNP, los SNP, hasta grandes variaciones de trozos grandes que se pierden o se ganan, que son inserciones, deleciones, y variaciones en el número de copias, como son las CNV, las pérdidas de cromosomas, en fin. Y después están las variaciones del epigenoma. Las variaciones del epigenoma, estas variaciones, como he dicho antes, son estables, vienen de fábrica. Y estas variaciones se van modificando conforme vamos viviendo y van adaptándose a nuestra vida o en función de lo que hacemos con nuestra vida. Un ser humano se diferencia de otro aproximadamente en un 0,5%. Entre cualquiera de nosotros dos, o de dos personas de las que hay aquí, pues hay una diferencia, por ejemplo, en un oligonucleótido único de 3 millones. El conjunto de variaciones serían 15 millones. 15 millones sobre 3.200 millones de base de los que se compone el genoma. Aparentemente es poquito, pero esos 15 millones, que no son todos, ni mucho menos funcionales, son solo una parte, pero esa parte, solo esa parte, ya es suficiente para hacernos a cada uno únicos. Fijaos, no únicos a lo mejor desde el punto de vista genómico, porque dos gemelos homocigóticos serían únicos, pero siempre seremos únicos desde el punto de vista epigenómico. Siempre seremos únicos. La epigenética para mí es, de verdad, es algo que me está absolutamente congraciando con todo, porque no para de darme sorpresas y no para de darme felicidad desde el punto de vista del conocimiento. Es como ir encajando las piezas de una pieza que antes tenía defectos, que no sabías cómo meter. Y sin embargo la epigenética me va dando respuestas, pero respuestas muy, digamos, impresionantes desde el punto de vista del funcionamiento. Fijaos que la epigenética son las modificaciones del genoma en los cuales no cambia la secuencia, ya lo hemos dicho. Pero es que la epigenética se encuentra en todos los cambios que se dan en el ser humano. Si nos paramos a pensar en un desarrollo embrionario, todo lo que es la interacción de la madre con el embrión y el feto, pues es un continuo cambio dentro de la estructura del propio embrión, incluso en la estructura de la madre, por supuesto, en la epigenética de la madre. Si llegamos a la pubertad, la cosa es tremenda. Uno de los últimos estudios curiosos, hablando de la obesidad ayer se hablaba de la obesidad y se decía, la obesidad es la epidemia del futuro, lógicamente, la cirugía tendrá un gran papel en la obesidad dentro de 30 años. Bueno, pues fijaos lo que está descubriendo la epigenética. Cuando un niño varón, en su periodo, digamos, de crecimiento lento que se llama, que es de los 9 a los 11 años, o una mujer de los 8 a los 10, se llaman periodos de crecimiento lento porque son las fases en que el niño está como, o en el desarrollo humano están como estancados. Pues en esa fase, lo que ellos son, desde el punto de vista fisiológico, se va a transmitir a sus células germinales. Y si ese niño es grueso, muy bien nutrido, puede y tiene una altísima probabilidad
de transmitir a que sus hijos sean diabéticos, en un porcentaje alto. Y no es por cambio en la secuencia de su genoma, es que la estructura de sus células espermáticas va a generar una impronta, un sistema que se va a transmitir en un futuro y que va a producir un fenómeno transgeneracional. ¿Por qué existe esa epidemia, digamos? Pues hay varias razones y no vamos a entrar en ella ahora. Pero una de ellas es precisamente esta. Otro, que lo pongo posteriormente, pero por si acaso no me da tiempo lo comento, un efecto muy interesante. Yo me muevo un poquito en el mundo del deporte, sobre todo del deporte de élite. Y entonces me di cuenta que los baloncestistas, los tenistas, los futbolistas, tenían muchas niñas. Digamos, los varones que tenían hijos, casi todos tenían un porcentaje muy alto de niñas. Entonces le pedí a los médicos de la ACB que me hicieran una encuesta sobre los niños y niñas y tal, los hijos, digamos, de los baloncestistas profesionales, de élite. Y salió una cosa sorprendente. Partió, digamos, de un análisis muy cercano y salió un resultado de una ratio 80-20. 80 niñas por 20 niños. Una cosa tremenda, porque claro, el porcentaje es 50-50. A consecuencia de ello, como no tenemos dinero para investigar, pues lógicamente, y además el tema de investigar, este tema requiere una intervención que es un poco complicada, como es el esperma de los donantes, de los deportistas, pues se quedó ahí en una encuesta y se publicó en el Journal Andrology y se dejó ahí. Hace una semana, no más de una semana, sale un artículo publicado, y yo propuse que el problema era que los cromosomas IES de los deportistas de élite se habían sometido a un proceso de tipo hormonal por las fluctuaciones de testosterona que tienen estos deportistas o de tipo oxidativo. Y ante ese problema de estrés, resulta que el espermatozoide X prevalecía. Y propuse una hipótesis que me resultó muy, muy bonita, por lo menos muy imaginativa. Propuse que los deportistas estos, como están sometidos a estrés y a un esfuerzo físico, son como una especie de antiguos guerreros. Son como establecer que el individuo que tiene esta tipología de esperma está en estado de guerra, de lucha. Eso significa que el momento en que va a procrear, el ambiente es guerrero, es de estrés. Al ser de estrés, se supone que hay un peligro para la tribu. Y si hay un peligro para la tribu, lógicamente deben de nacer más niñas, porque siempre un varón puede inseminar a muchas mujeres. Entonces parecía como tenía un razonamiento evolutivo que a mí me parecía una absoluta fantasía y me resultó curioso, pero lo dejé ahí. Y hace prácticamente, como digo, una semana, de pronto aparece que cuando se somete, que existe el esperma estresado. Existe el esperma estresado. Y existe el esperma estresado porque expresa unos RNA no codificantes, RNAs no codificantes, que no codifican proteínas, que se trasladan al el embrión. Y como consecuencia del traslado al embrión, surge que ese feto o ese niño que va a nacer tiene menor respuesta al estrés. Tiene la cromatina, esos NCR, esos RNA no codificantes, actúan como en la parte de la remodelación de cromatina e inhiben, de alguna forma, sin tocar la secuencia, inhiben la respuesta. ¿Qué es lo que está prediciendo? No era lo que yo decía, pero indirectamente se acerca. El niño que va a nacer se va a encontrar un ambiente hostil, un ambiente tremendamente duro. ¿Para cómo lo preparo? Lo preparo teniendo una menor respuesta al estrés. Entonces, fijaos cómo estamos hablando ya no de la secuencia, sino de transmitir fenómenos que se pueden transmitir a través de fenómenos ambientales. El ambioma está actuando sobre el genoma. Bien, pues igual todo, bueno, hace poco me planteaban, se está replanteando si cuando un deportista se dopa,
si cuando un deportista se dopa, se le puede realmente volver a incidir, se le puede reincorporar de nuevo. ¿Por qué? Porque el dopaje deja una huella epigenética. Y se está viendo que esa huella epigenética está afectando al rendimiento post-dopaje. Entonces, claro, podríamos decir, Messi, inmediatamente los del Madrid dicen, pero entonces Messi se ha dopado, porque Messi tuvo un tratamiento hormonal para crecer en un momento determinado. Entonces sus características físicas provienen de un dopaje a nivel adolescente. Entonces los del Madrid dicen que sí, los del Barcelona dicen que no, evidentemente. Porque por encima de la evidencia, ayer se hablaba mucho, por encima de la evidencia, está por supuesto nuestro cerebro arcaico, que tiene 5 millones de años, cuando nuestro cerebro racional tiene solamente 40 o 50.000. Entonces, cuando Rossi le pega una patada a este, aunque lo estemos viendo, aunque lo hayamos visto, aunque vemos que se cae por eso, el que es de Rossi dice que no ha habido. Y entonces negamos la evidencia. Necesitamos, o sea, menos mal que existe el sistema que tenemos de método científico para poder avanzar, porque si fuera por lo que vemos, sería absolutamente imposible. Ni la realidad física supera nuestro cerebro emocional. No la supera. Es tan potente que es imposible. Bueno, ¿para qué deciros cualquier tipo de jugada de fútbol en un área o en otro? Bueno, dentro de la epigenética, por supuesto, la clave es la clave funcional, y dentro de la epigenética, lógicamente, pues tenemos un modelo para estudiar muy bueno, que es los gemelos. Los gemelos tienen el hardware, tienen la misma secuencia, pero sin embargo tienen una epigenética distinta. Y en los estudios que hay se ve cómo se puede analizar el epigenoma, digamos todo, por ejemplo el metiloma, podemos mirar el metiloma y vemos cómo comienzan con una igualdad bastante grande, pero terminan su vida con una desigualdad tremenda. Aquí os expongo algunos de los casos de los que he mencionado, por si acaso no daba tiempo, y bueno, hay muchísimos estudios, digamos, relativos precisamente a los fenómenos de la epigenética. Por eso me detengo un poquito más en la epigenética, porque fijaos que en realidad, por ejemplo, el sistema de nutrición es una epigenética continua. Todo lo que comemos va cambiando. Pero voy más allá, crea otro vínculo, crea un vínculo entre la palabra y la configuración de nuestro cerebro. Crea ese vínculo digamos, que se establece entre lo que era, como digo, por ejemplo, lo que hablamos del el mundo mental, lo que es mental, y lo aislamos como si fuera una cosa fuera, digamos, de nuestra propia fisiología, de nuestra propia biología. La epigenética entra directamente en lo mental. Si yo interactúo con una terapia conductista de tipo psicológica con alguien, estoy modificando su estructura, estoy modificando su cromatina de alguna forma, cuando esa terapia se ejerce de forma sistemática. Es algo que, bueno, que ya está, digamos, viéndose cómo se modifican, digamos, las marcas genéticas de determinadas zonas al recibir información. Bien. La herencia transgeneracional, pues, mezcla ya la cultura con tu genoma. Es decir, ya no estamos hablando de un ambiente aislado. La cultura, cómo comes, dónde vives, qué es lo que hace, tiene una implicación en tu genoma. Ya no es algo a asimilar simplemente o desasimilar, sino que eso deja un mecanismo biológico concreto, específico, y que no tiene, digamos, discusión desde el punto de vista de lo tangible, de lo experimental. Entonces, ante todo esto se plantean muchas cosas, y fijaos en el estadio en que estamos. Todavía estamos en el estadio de no intentar entender lo que es genética, y los médicos lo dicen. Hay muchos médicos que te pueden decir perfectamente esta frase: solo el 10% son genéticos, solo el 10% de los cánceres son genéticos. Y te lo dicen así, y no se dan cuenta de que no existe ningún cáncer que sea genético, no existe ningún cáncer que no sea genético. Otra cosa es que tenga mayor o menor componente hereditario, mayor o menor componente. Os cuento una anécdota. Hace 8 años le mandé a Wikipedia porque venía una frase de esta, y le mandé una corrección, y le dije una corrección, le hice un párrafo, le escribí al modelador, lo metí en mi Wikipedia y le escribí, no todos los cánceres, y me contestó, ¿dónde está la bibliografía que lo confirme? Y la verdad es que me pilló, porque no podía darle una respuesta, no existía la bibliografía.
Es un término conceptual, es un término elemental, es un término que todos conocemos. Sin embargo, no existía la respuesta, no existía la bibliografía, a no ser que buscara a lo mejor a un premio Nobel que lo hubiera dicho a lo mejor en una entrevista, pero como tal en sí no podía encontrarla. Le tuve que responder que no podía modificar, que no podía aportarle ninguna bibliografía al tema y por lo tanto no lo asumió. Entonces ya renuncié nunca más a meter ningún término en Wikipedia, evidentemente. Pero no porque Wikipedia, a mí me parece Wikipedia maravillosa y fantástica, ¿eh? Pero por supuesto me di cuenta de que eso tenía su intríngulis. Entonces, diferenciar, cuando hablemos, diferenciar lo genético de lo heredado. Es decir, lo heredado, hay un porcentaje que es heredado y otra parte que es lo genético. ¿Y qué no es genético? ¿Qué no es genético? Yo lo pregunto a los alumnos cuando llego a clase, en clase de genética. ¿Qué no es genético? Y cuando me dicen, ¿porque te caiga un ladrillo en la cabeza? Digo, sí. Si tienes la estructura ósea adecuada, posiblemente no te mate. Cuando te caiga el ladrillo, lógicamente después tendrá una respuesta, y esa respuesta va mediada por tus componentes genéticos, factores de coagulación con tus polimorfismos, respuesta inflamatoria con tu sistema, con tu variabilidad de respuesta, estados de tus membranas con tus características lipídicas para estimular la inflamación o no. O sea, ¿qué no tiene un componente genético? Y con esto no quiero decir que estemos determinando nada, sino simple porque el rechazo ante todo esto es que reducimos todo y que todo es genética. No, si es que da igual, no, hay que asumirlo como algo real, no como algo que nos quita libertad. Esto se ha ido en el esquema, no sé por qué. Bueno, la organización del conocimiento la podemos ver aquí. ¿En dónde estamos actualmente? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora mismo? Pues nos está pasando esto. Tenemos estudios genéticos, estudios biológicos, estudios clínicos, estudios epidemiológicos, y tenemos por otro lado el epigenoma, el genoma, el proteoma, el glicoma, el metaboloma, el transcriptoma, todo eso. Y todo eso está en movimiento, continuo movimiento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Recogiendo estudios. Aquí pone un ejemplo, alcohol como medio externo, como agente, digamos, actuante. Y después entra y se efectúan pues, los estudios correspondientes en animales, en sujetos, y sale una respuesta. Y esa respuesta pues lleva a un tratamiento, a un diagnóstico y tal. Bueno, pues en esta fase estamos recogiendo datos. Eso no quita que no haya productos. Y en eso, ¿cómo se gestiona toda esta información? Pues ese es el gran problema. Y aquí es donde intervienen los bioinformáticos, que son claves en todo este proceso. Y los biólogos o las personas o los científicos que se dedican a la biología de sistemas. La configuración, la unión de esos dos grupos son lo único que nos pueden aportar luz. Porque es tal el volumen de datos que necesitamos algoritmos, necesitamos ecuaciones que nos den lugar a respuestas. Porque la estadística se nos queda un poco corta. ¿Por qué? Porque la estadística nos propone que tenemos que hacer grandes estudios para sacar una significación. Y aquí lo que necesitamos es sacar beneficio, digamos, de lo que conocemos, pero no tenemos esos estudios ni los tendremos nunca. Entonces, la informática y en conjunto, un bioinformático unido a un médico, unido a un biólogo, lo que ayer se hablaba, por supuesto, la multidisciplinariedad que puede dar un equipo que conforme, pues sacar conclusiones de todo esto. Y después, por supuesto, aplicarlo. Pues este es el esquema. El genoma nos da la información, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, y todo eso tiene que pasar por la biología de sistemas y la bioinformática. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos muchas cosas. Tenemos todo, lo tenemos casi todo. Ahora, el problema es cómo lo interpretamos. Fijaos, tenemos una oferta de exoma por $1.600. Un exoma puede valer $900 también. Pero, ¿quién interpreta lo que me da un exoma? ¿Quién interpreta? Yo hace poco le decía, secuencia del gen. Le decía a una paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad rara y se había hecho un kit y no se había llegado al 100%, y digo, secuencia del gen. Y dice, sí, Armando, y si ahora sale una mutación que no está descrita, ¿qué? Fijaos el problema. Eso te lo dice el médico. Dice, y si sale una mutación que no está descrita, ¿qué? Digo, bueno, pues ya la veremos qué hacemos, a qué corresponde, podremos analizar si tiene una influencia funcional, si no la tiene. El miedo a que no te lo den hecho, a que no te digan, esta mutación tiene esto, esta mutación tiene lo otro. Para eso está la gente que puede interpretar esos resultados, y eso es lo que nos falta, ¿eh? Eso es lo que nos falta.
Luego, el estar está, el metiloma existe, el análisis de los remodeladores de la cromatina existe, todo eso existe, está ya ahí. ¿Y qué está sucediendo? Que hay que incorporarlo, que son informaciones de reciente cuño, de muy recientes, de tal forma que no tienen el grado de evidencia, porque entre otras cosas el sistema de evidencia no permite traducir a la evidencia, porque tenemos que personalizar, tenemos que identificar las variables. Hablaba antes de los exosomas. Fijaos lo que tiene un exosoma. A mí es que cuando he oído la noticia del doctor Peinado, el español que participa en un estudio, lo que contiene un exosoma, que al fin y al cabo va circulando por la sangre, va circulando de una célula hepática, suelta su exosoma, y ese exosoma va por la sangre. Y ese exosoma puede ir a parar, como tiene una membrana lipídica, pues se fusiona a la membrana de otra cualquier célula y deposita dentro lo que hay. Para mí, desde el punto de vista funcional, resulta una novedad tremenda. Pero es que es más, lo que han descubierto es que en el sistema de metástasis, los exosomas de las células metastásicas se lanzan a la circulación y esos son los que van a preparar el terreno donde está la metástasis. Siempre os digo a los alumnos, el cáncer no se cura, el cáncer no se evita, el cáncer siempre sucede. No hay forma de evitar el cáncer. Lo único que hay que evitar es que te mueras por las metástasis. Pero el cáncer es inevitable. Es como una ley natural de nuestra propia biología. Es decir, conforme crecemos, conforme vivimos, acumulamos. Y ya llevamos un background de mutaciones. Más las que acumulamos, de pronto aparece el cáncer. Porque hay alguna célula que pierde el altruismo de vivir en un organismo y quiere ser eterna per se. Y entonces ese altruismo hace que se produzca una entidad aislada que no pretende nada, sin conocimiento de que en su propia ambición está su propia muerte, lógicamente. Bueno, pues el exosoma, como digo, para mí es una vía de futuro importante. Otro producto, el transcriptoma. Por 375 euros se puede tener un transcriptoma. Se puede tener un transcriptoma cuantificado. Es decir, ¿cuántos transcritos me expresa esta célula? Lo que hay que saber es qué significa ese transcriptoma. ¿A qué se traduce? ¿Bien? El proteoma, evidentemente, hacemos electroforesis en 2 dimensiones y tenemos un mapa de cualquier célula de sus proteínas. No todas, porque el número de proteínas ya es otra historia, pero muchas de ellas. Aquí os pongo un ejemplo de... ¿Estoy muy mal de hora o no? Os voy a enseñar, os voy a hacer un strictis genómico y os voy a enseñar... espérate, ¿cómo? Aquí está. ¿Dónde está el...? Está aquí. Hay muchas bases de datos que te ofertan la posibilidad de hacerte un estudio. De tu genoma. Hay unas que son buenas y otras que son malas y, en fin, en este caso os pongo este ejemplo, que yo no vendo nada, que por supuesto no promociono nada, pero que os los propongo porque yo es la que me hice. $99. $99 te analizan 1 millón de marcadores, bueno, ya no, ya están 199. Te analizan 1 millón de marcadores, de los cuales 15.000 son informativos. Entonces te metes aquí, tengo que meter mi clave. Yo esta base la utilizo a veces como referencia de algunos estudios que me piden. Bien, y ahí tenéis un panorama de la información que da. Y en ese panorama, lo primero que te pone es una cosa que a la gente le gusta mucho y se divierte mucho con ella, que es su composición, de dónde vienen sus genes. Si la pinchamos por curiosidad, pues vemos, este sería mi composición genética. Yo tengo un porcentaje, 99,9% europeo, 62% ibérico, un 11 y pico italiano, un 5% de British, un 5,4%, en fin, hasta Askenazí tengo un 0,2% y de subsaharianos tengo un 0,1%. En fin, esto... lo ves así y bueno, resulta que para nosotros
es una especie de curiosidad. Hay mucha gente que vive en esto y se comunica a través de esto, ¿eh? Es una curiosidad importante. Puedo poner incluso aquí tres niveles de resolución: el especulativo, el estándar y el conservativo. O sea, fijaos que esto es un criterio de calidad, es como un filtro de calidad sobre realmente lo que te están proponiendo. Perdón. El de Rajoy no lo tengo porque no va a dar permiso. Tengo el de deportistas de élite, que son muy curiosos en función de dónde provienen, porque le hago un estudio y de ahí se pueden deducir algunas cosas que tienen alta calidad dentro del informe. Pero os propongo, por ejemplo, os digo, bueno, tengo el de mis hijos también, y no tengo duda por ahí, agraciadamente, porque es un momento crítico. Es un momento crítico. Entonces, cuando lo abro, lógicamente, siempre tienes tu duda. Es más, este informe te presenta cajas cerradas y te dice, ¿lo quieres abrir o no lo quieres abrir? Te dice, posibilidad de abrirlo. Dice, ¿qué es lo que te puede pasar si lo abres, ¿no? Y te informa de que ahí va pues un grado de implicación importante en tu predestinación. Yo lo abro todo por sistema, por sistema. Bueno, aquí es donde puedo poner mi familia y tal, y te sale, como os digo, una comparación. Pero volvamos un poco a lo que nos interesa como médicos. Aquí hay, fijaos, riesgos de salud, respuesta a fármacos, condiciones heredadas, rasgos y tal. Aquí tenés de dónde viene tu madre y de dónde viene tu padre. Y qué grado de neandertal eres. Por ejemplo, yo soy un 2,9, soy un poquito más neandertal de la media. La trompa no, pero vamos, si lo asimilamos lo podemos tener. Fijaos que la trompa de arriba es más larga que la de abajo. Bueno, siguiendo con los resultados, si nos vamos a los riesgos de salud, que es lo que más nos interesa, o no nos interesa. Pues, por ejemplo, yo tengo aquí, pues tengo una serie de riesgos. Me da mi riesgo 6,8. Aquí tengo la O-ratio, que es 1,23. Tengo riesgo de cáncer de colon y tengo un alto riesgo de diabetes tipo 1. No soy diabético tipo 1, pero tengo un alto riesgo. Tengo como 4, una O-ratio de 4, es lo más. Bueno, no, tengo otro más. Enfermedad celíaca. Tampoco soy celíaco. Y es de 5. Pero, evidentemente, dentro de ese riesgo, te identificas con lo que está pasando, identificas tu fisiología, sabes qué y el por qué puede estar sucediendo lo que ahí te está expresando. Entonces, aquí te da una evaluación de tu riesgo, la media de riesgo, o sea, ahí tenéis el riesgo, perdón. Ahora voy a por ello. Imaginaos que quiero saber el grado de fiabilidad de cualquiera de estos resultados. Bien, lo pincho. Me voy a el diabetes tipo 1. Y me digo, bueno, si yo no tengo riesgo, y aquí me da un informe. Me dice, me lo explica como para el público, para que alguien no versado incluso lo pueda entender. Entonces, me habla de la diabetes, del tipo de diabetes, me hace aquí un gráfico, y lo que más me interesa a mí es cuando llega aquí. Y entonces aquí me establece los polimorfismos, las variaciones de mis genes que están marcando el riesgo. Y me dice, pues, que hay un gen de HLA que me marca a mí para riesgo de diabetes tipo 1. Me está hablando de autoinmunidad. Me está hablando de que puedo generar un autoanticuerpo específico determinado. Y que la gente, en los estudios de asociación en los que se ha visto, resulta que aquí en rojo, pues está el marcador, digamos, que a mí me da riesgo. Es un riesgo, una posibilidad, una probabilidad. Aquí hay otros marcadores en verdes que me protegen y aquí hay otros dos que también me dan riesgo. El efecto que hace, que es el problema ahora mismo que tenemos, es evaluar realmente el conjunto de estos que vale. ¿Ellos cómo lo hacen? Es una fórmula simple. En función de los estudios, de las O-ratios que salen, las suman, las restan y te salgan un resultado final. Y mi resultado final está potenciado por este sistema.
¿Cómo sé si esto está evidenciado, si tiene fuerza? Sigo un poquito más abajo y me voy a los artículos donde están publicados. Y veo que es un GWAS, lo que se llama un GWAS, en los cuales se han estudiado 14.000 casos y está publicado en Nature. Evidentemente, publicación en Nature, en este caso 14.000, me da un grado de evidencia que me está diciendo, tú tienes riesgo. Tú tienes riesgo. Entonces, puedo venir aquí y ver dónde está. Este es del 2007 y este es localización de los genes de clase 1 del HLA en Nature, también con un riesgo. Me voy al artículo, lo compruebo y veo el grado de evidencia que tiene ese artículo. ¿Qué me está diciendo? Pues que realmente tengo ese riesgo. No, lo que pasa es una probabilidad, no es una patognomonia, no es algo que me define, pero es una probabilidad. Y me dice, ¿y qué me dice entonces? Pues que en función del ambioma, en función de lo que me pase a lo largo de la vida o en cuándo me pase, pudiera ser que me hubiera surgido o no este proceso. Cuando empecemos esto es una parte, estamos viendo solamente la parte del genoma, el hardware. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Esta es la parte más simple, lo más estable. Entonces, como veis, esto es un mundo, aquí hay un mundo en el que la gente, bueno, ya quisiera yo que todos los alumnos de medicina tuvieran su hecho, no solo por el hecho en sí de conocerse a sí mismos, sino por la cultura básica y elemental que dan de lo que es el funcionamiento del genoma. Porque... Voy a poner en plan Wikipedia. ¿Cuántos estudios hay, por ejemplo, de personas que teniendo un riesgo alto no lo hayan padecido? O al revés, que teniendo un marcaje de que el riesgo o no existe o es... ¿Te refieres para la diabetes, te refieres? O para... Sí, o en general, para lo que son estos pronósticos, ¿no? Sí, sí. No, cuando estamos hablando aquí no, como digo, hablamos de una probabilidad... Una probabilidad. Sí. Claro, cuando te manejas el término de probabilidades, lógicamente me imagino esto en manos de aseguradoras, en manos de... Sí. En fin, me imagino el caos, ¿no? Entonces, ¿qué estudios hay en los que, por ejemplo, tú puedes tener un riesgo alto para determinada enfermedad, me da igual a que sea, la diabetes es una muy llamativa, porque tiene muchas complicaciones, entonces pues eso es muy llamativo, que tengas ese riesgo y luego no se parezca de poblacional, estudio poblacional, pero eso de 14.000, de 20.000, 30.000, no sé. Te lo da el propio estudio te lo dice, porque... Y al revés, que tengas un riesgo o no tengas riesgo para tal enfermedad y que luego haya gente que la haya padecido. Sí, todos los falsos positivos y falsos negativos de estudio de control. En los propios estudios te lo identifican. Claro, te lo identifican porque te hacen un estudio, digamos, de lo que es la epidemiología en la población general, todas las personas que tienen ese marcador positivo y que no tienen diabetes, y todas las personas. Lo que pasa es que cuando haces el estudio de asociación, tú lo que tienes es un marcador determinado polimórfico, que lo estudias en una población y te sube a un riesgo. Pero claro, también estás viendo en la otra población control, que no tiene diabetes, estás viendo todo y lo ves. Y aún así, la odds ratio, el riesgo, la probabilidad, te sale por una cifra determinada. O sea, todos los estudios van acompañados, digamos, de esa... Americanos. Sí. Básicamente, los estudios que hacen los americanos, realmente los casos los hacen sobre su población. Claro, evidentemente. Totalmente. Que no tiene nada que ver. Por supuesto. Eso hay que siempre extrapolarlo dentro de la población que corresponde, claro. Sí. Bueno, salgo de aquí ya porque quiero, hombre, acabaros con... A ver, estamos aquí. Bueno, yo, cuando me dan esa información, a mí me dan un archivito con el millón de marcadores, y ese archivito yo lo cojo y me lo puedo llevar a otra base de datos. Y con ese archivito de información me lo llevo a Prometheus, que es otra base de datos que me gestiona la información de otra forma distinta. Y con ese archivito me voy a Digenomics. Y en esa Digenomics hay otra interpretación que me da otra perspectiva. Y entonces estoy mirando todo el panorama. Si soy un experto, si soy un médico experto en algo en concreto, tengo distintas fuentes para establecer el grado de evidencia, para establecer la reproducibilidad entre las distintas bases de datos, simplemente estudiando, digamos, y valorando la información que me dan de ahí. Nada más que eso. Bien.
eso normalmente, como digo, cuando me piden un informe determinado por algo específico, pues tal. El problema que tiene todo esto es que cuando tú quieres abordar un paciente para explicarle algo como esto, se convierte en un peñazo absoluto. Porque es tanto lo que hay que es imposible y tienes que ir a productos específicos. Bien, seguimos para no aburriros mucho. Pruebas genómicas que se están usando, pues ya conocéis muchos, el MammaPrint, está basado precisamente en proteómica, es la expresión de receptores determinados y se trata el cáncer mama en función de esa expresión específica, si es ser positivo, si es ser negativo, si demás. Hay distintos productos, dentro de, digamos, está el MammaPrint o está el Oncotype, pero son absolutamente primarios. Esto no es una cosa muy primaria, y sin embargo es lo máximo de incorporación, digamos, de hace prácticamente no más de un año a los sistemas de salud. O sea, y sin embargo es muy primario desde el punto de vista de lo que va a acontecer próximamente. Novedades actuales que a mí me han impactado y que creo que van a tener un futuro importante, pues el papel de los exosomas, que ya os lo he comentado, el diagnóstico de biopsia líquida. La biopsia líquida puede ser un punto de inflexión muy importante. En la biopsia líquida lo que se pretende es recoger células que se disgregan de todo el organismo, de todos los órganos. En este caso se está empleando mucho más para el cáncer. ¿Por qué? Pues porque detecta rápidamente cualquier tipo de célula que pueda ser motivo de un estudio posterior. Entonces, para mí representa el no tener que ir al órgano. Fijaos que cuando yo os digo metiloma o modeladores de la cromatina, tenemos siempre un problema. Hay que pinchar en el órgano para ver qué está pasando ahí. Si yo tengo una prueba de estimulación, incluso por masajeo, de alguna forma para disgregar células de un órgano y eso recogerlo en la sangre y poder analizarlo sin tener que pinchar en un hígado o tener que pinchar un músculo, pues me quita un problema tremendo. Y eso es uno de los futuros del diagnóstico de la medicina, evitar tener que pinchar el órgano diana en un momento dado. Y el otro es el tratamiento con terapia génica locoespecífica. Yo hace 8 o 10 años le decía a los alumnos, la panacea de la terapia génica. ¿Cuál es? Tenemos un gen dañado, tenemos una mutación en un gen y está produciendo una enfermedad. ¿Cuál sería la panacea? Tener un vehículo que metiéramos en la sangre o en el organismo, que se dirigiera a la célula diana, que atravesara la membrana, que entrara en el citoplasma, que atravesara la membrana del núcleo, que se pegara al genoma, que me localizara en el genoma la secuencia mutada y que me la cambiara. Eso es lo máximo. Bueno, pues ya existe, aprovechando un sistema que tienen las bacterias para destruir los virus que se les insertan. No hace falta un virus ya, aunque el virus es un vehículo fantástico y de hecho se utiliza, pero existe y se está continuamente desarrollando y no para de publicarse cosas en relación a un sistema, el CRISPR-Cas9. Es un sistema, como digo, en el cual lleva una molécula de ácido nucleico con una proteína que es capaz de todo eso que acabo de decir. Que no se está haciendo todavía en humanos, pero sí se está haciendo en ratones con un éxito tremendo. Por lo tanto, el CRISPR-Cas9 es quizá uno de los futuros de la terapia génica. Y ahora os propongo qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede suceder. Pues tenemos, como hemos visto, muchas capas de información. Muchas capas de información, desde el genoma, el epigenoma, el exoma, el transcriptoma, el proteoma, todas esas capas de información. Y lo podemos enfocar de muchas formas. Imaginaos dentro de 20 años que tengamos no toda la información, pero sí una gran parte de la información. Y podemos tener un gen caracterizado desde todas las perspectivas. Es decir, sabemos su secuencia, sabemos cómo está marcado, sabemos en el exoma si tiene alguna alteración o alguna variación, sabemos qué transcrito emite y sabemos finalmente qué proteína emite y cómo la emite. En cada una de las capas, esa ecuación, digamos, nos lleva a la redondez, digamos, del diagnóstico. Está todo ahí. Y ahora, en función de todas esas capas de información que nos dan información sobre un determinado gen en un determinado proceso, actuamos. ¿Dónde actuamos? Pues en donde realmente necesitemos actuar. Si queremos cambiar el gen, pues lógicamente tendríamos que ir a una terapia génica. Si queremos cambiar el epigenoma, tendremos fármacos que desacetilan, fármacos que metilan, fármacos que demetilan.
sistemas a lo mejor nanotecnológicos que nos llevarán la medicina al sitio que queramos para que actúe, para no tener que ser un tratamiento sistémico. Tendremos, digamos, todo el círculo cerrado. Esto no es fantasía, esto es una realidad. Lo único que no es todavía posible es por la digestión de la información que tenemos que obtener. El enfoque puede ser muy distinto. Podemos enfocarlo desde un solo gen y saber realmente ese gen dónde realmente está fallando la cadena funcional para la expresión génica, o podemos incluso hacerlo sobre un sistema. Por ejemplo, una hipertensión arterial. Podemos tener 30 genes y en 30 genes nos da un mapa de precisión, ya que estamos hablando de medicina de precisión, el mapa de precisión para la hipertensión arterial. Usted tiene la inserción de elección de la enzima conversora, usted debe ser tratado con esto. Usted tiene un IP3 de calcio que no debe ser tratado con tal. Usted tiene tal. Y entonces tendremos, digamos, una fórmula exquisita de cuál es el sistema, digamos, no por supuesto absolutamente exacto, pero muy aproximado. Yo os pongo un ejemplo para que veáis cómo se va a transformar la medicina. Por ejemplo, un enfermo polimedicado que tiene más de 60 años, que normalmente ya tiene más de 4 o 5 fármacos. Esos 4 o 5 fármacos tienen interacciones entre ellos. El médico no puede tener en la cabeza todas las interacciones, pero bueno, a veces lo consigue y pone 4 o 5 fármacos y muchas de las veces no sabe realmente si hay interacciones o no. En segundo lugar, está la farmacogenómica del paciente. Cada uno de esos fármacos es metabolizado. Cada uno de esos fármacos tiene una dosis exquisita de utilización. ¿Cómo va a conocer el médico en función de las 4, 5, 6 medicamentos que tiene, que los va a meter, que todos sabemos que existen, que esos tratamientos están ahí? Son antiagregantes, antiarrítmicos, betabloqueantes, diuréticos, en fin, todo lo que ponemos, que es tremendo. Cuando veas a un paciente de 70 años con su medicación, después te dice, bueno, eso tiene un ajuste, y su ajuste viene por una farmacogenética del paciente. Esa farmacogenética, confluyendo con los datos de cada uno de los fármacos en las interacciones entre sí, confluyendo con su farmacogenética, te da la solución de dosis de cada fármaco, la interacción de cada fármaco y lo que le tienes que dar a cada paciente, en cada momento, en función de esa fórmula. No lo utilizamos. Hay, por ejemplo, un programa que hace poco lo vi en una empresa en Barcelona, se llama Eugenomic, que por la red puedes intentar hacer esa interacción, sabiendo los componentes del genoma que metabolizan los fármacos que estás ingiriendo. Entonces, te dan la fórmula y te dan exquisitamente el tratamiento como tendría que ser en una polifarmacia de ese tipo. Fijaos, un problema cotidiano, la polifarmacia en el paciente de edad. Eso es un problema irresoluto y relativamente simple, porque los genes, digamos, que influyen en la farmacogenética están ahí, son fácilmente integrables. Y solamente una empresa privada se dedica un poco a desarrollar un tipo de proyecto como ese. Bien. Otros mapas podrían ser de un cromosoma completo, o sea, podríamos tener el mapa de expresión de todos los genes en un locus determinado de un cromosoma completo, y podríamos decirle al individuo, usted en este momento, si valoramos el metiloma o valoramos el estado funcional de un tipo de célula, podemos decir cómo está en ese momento, porque no va a ser lo mismo cuando tengas 20 años que cuando tengas 50. ¿Dónde estamos en los próximos 20 años? Pues se me ocurren muchas cosas. Entre ellos, ¿qué tendencia vamos a tener? Si vamos a ser una proteccionista, si vamos a tener una tendencia conservadora, controladora, capitalista o proteccionista, o si vamos a ser progresistas, libres, sociales y formativos. ¿Cómo debemos de enfocar eso? ¿Se dejará el sujeto que gestione su formación, que posea su información, o lo gestionará el sistema de salud? La medicina se complicará en los primeros años. En esta fase en que estamos, los médicos que se especializaran, por ejemplo, en 30 genes sobre un proceso determinado, tendrían su marco de desarrollo bastante claro, sobre todo los jóvenes que tengan energía para ello, y tendrán un panorama y tendrán un mapa de precisión de las patologías de su especialidad. Ese mapa, digamos, sucumbirá ante el proceso de integración de toda la información que generará dentro de otros 20 años, y en los cuales el producto ya te dirá exquisitamente qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿en qué se traducirá en el médico? Todas las especialidades tendrán que adaptarse a los mapas de información y serán independientes de ellas. Es decir, por ejemplo, ayer decía nuestro cirujano que
la obesidad puede ser una epidemia del futuro y que será la máxima cirugía. Y si la obesidad, desde el punto de vista genómico, se aborda con un mapa de precisión y empieza a tratarse de forma sistemática, y si habrá obesos o habrá menos obesos, ¿será realmente un problema o no será un problema? O sea, todas esas patologías que creemos que parece que están instaladas pueden desaparecer en cuanto la precisión, digamos, del proceso sea exquisita. El papel del médico se modificará y tendrá que adaptarse a los nuevos informes. No perderemos el contacto. Es que el médico tendrá que saber cómo informar al paciente y tendrá que explicarle realmente qué significan sus datos. Y tendrá un proceso mucho más complejo, digamos, desde el punto de vista a lo mejor de la explicación, pero mucho más simple desde el punto de vista y más tranquilizador desde el punto de vista de su actuación. La formación de los médicos deberá adoptar nuevos conocimientos. Desgraciadamente, por ejemplo, en nuestros centros, nada más que tenemos pues 3 créditos para la genética clínica y un crédito para tal. Esto requiere una medicina genómica, una asignatura que se llamara medicina genómica y que pudiera, digamos, desarrollarse con toda la amplitud que merece por el futuro que le corresponde. Bueno, pues nada más, ya no...